de esta sucesión. Bien, en el caso de ahora del ejercicio 2 vamos a tener lo siguiente, fíjense. Nosotros tenemos que encontrar todos los valores de a positivo, es decir, de a mayor que 0, para los cuales esta desigualdad x al cuadrado menos a por logaritmo natural de x sea mayor que 0 para todo x mayor que 0. Bueno, hay varias aristas de este problema que se pueden tomar en cuenta. Una de las cosas que es importante recordar es, en este caso esta no es una desigualdad simple, o la mejor manera, digamos, por cómo viene orientada la materia y demás, es tratar de verlo como si fuera una función. Y ahora vamos a explicar a qué me refiero. Entonces, tratemos de armar con esto alguna función o algo que nos permita a nosotros estudiar mejor este problema. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la desigualdad x al cuadrado menos a por logaritmo natural de x, que va a ser mayor que 0. Vamos a tratar de armar o despejar ese valor a que queremos calcular. Entonces, por ejemplo, de acá sumo a cuadrado por logaritmo natural de x en ambos lados. Eso me va a quedar x al cuadrado es mayor, ¿sí?, que a por logaritmo natural de x, y luego para despejar el a podemos dividir ambos lados por logaritmo natural de x, y lo que vamos a tener en este sentido, ¿sí?, logaritmo se nos va, vamos a tener una función f de x a la que vamos a llamar x al cuadrado sobre logaritmo natural de x, que tenemos que ver para qué valores es mayor que a. Entonces, de esto, que era la desigualdad original que nosotros nos planteaban, obtuvimos esto, que es elaborar una función, ¿sí?, x al cuadrado sobre logaritmo natural de x, y la idea es ver esa función nueva para qué valores es mayor que a, ¿ok? Para qué valores de la desigualdad es mayor que a. Entonces, veamos cuál es, digamos, nuestro campo de acción en este sentido, ¿sí? Fíjense una cosa. Nosotros ahora, elaborando esta función, tenemos que tratar de analizar y estudiar cómo es esa función completamente, es decir, con su dominio, sus asíntotas, todos los elementos que vimos, por ejemplo, en la guía 7, que es de análisis de funciones. Esto es lo que vamos a incluir acá. ¿Cómo interpretamos este resultado de decir esta función mayor a una determinada constante? Lo que nos sugiere la idea es decir, deberíamos tratar de encontrar lo que sería la imagen de la función, que sería producido por esta inecuación que vemos acá. Entonces, para encontrar esa imagen, vamos a tratar de hacer todo ese análisis previo que nosotros dijimos. Entonces, fíjense, tratemos de empezar por lo básico. Nosotros habíamos dicho que nuestra función iba a ser esta x al cuadrado sobre el logaritmo natural. Empecemos, ya que tenemos espacio, vamos a empezar a usarlo de otra manera. Empecemos definiendo cuál es el dominio de la función. ¿Tiene esta función algún inconveniente, algún problema acá? La función, primero, que tiene dos inconvenientes. Tiene un logaritmo natural, o un logaritmo, lo cual nos obliga necesariamente que el número x sea mayor que 0. Igualmente, ojo, porque eso ya era una condición del problema, así que eso por un lado lo tenemos resuelto. Pero después también no se puede anular nunca este denominador, porque estamos justamente en un denominador, no podemos dividir por 0. Entonces, logaritmo natural de x igual a 0, que es ese punto conflictivo. Si nosotros acá elevamos a e a ambos lados para sacar ese logaritmo, lo que nos va a quedar es que x va a ser igual a 1. Es decir, si reemplazamos por 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces eso lo que nos indica es que el dominio de la función f, y por lo tanto los x válidos en este caso, van a ser desde 0 sin incluir hasta 1 sin incluir, unión desde 1 hasta más infinito. ¿Y por qué incluimos todos los números positivos? Primero justamente por la restricción de x mayor que 0 y sacando el 1. También esto lo podemos haber expresado como desde 0 hasta más infinito sacando o menos el 1 entre corchetes. Ambas expresiones igual son equivalentes. Pero bueno, esto es bueno como para empezar a trabajar. Después, ¿qué otra cosa necesitamos? Deberíamos ver si la función se hace asintótica, digamos, hacia si tiene límites a más infinito o menos infinito, por ejemplo. Entonces, eso como para verlo desde esta idea, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer es evaluar. Nosotros hasta ahora tenemos como puntos indicativos el 0, o sea, el dominio de la función. La función va a estar desde 0 para allá, ¿sí? Después tenemos el 1, que se va a hacer asintótica ahí, y después tenemos más infinito. O sea, no nos vamos a trabajar con menos infinito por lo que acabamos de decir. Entonces, tratemos de estudiar la función en esos puntos y ver qué es lo que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, límite de x tendiendo a 0 de la función esta, nos va a quedar límite de x tendiendo a 0 de x al cuadrado sobre el logaritmo natural de x, que esto va a ser algo que tiende a hacerse 0 por el x, y
logaritmo natural de 0 cuando tiende a hacerse 0, esto tiende a ser menos infinito. Un número que tiende a ser 0 debido a algo que tiende a ser menos infinito es un número finito debido a infinito, igualmente 0, así que esto tiende a ser 0. Así que directamente acá no tenemos problema. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hacemos límite de x tendiendo a 1, pero por izquierda? O sea, nos vamos a acercar a 1 por este lado de la función. En este caso esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 1 al cuadrado sobre el logaritmo natural de 1, ¿sí? Pero por izquierda. Bueno, logaritmo natural de 1 por izquierda, si ustedes recuerdan la función logaritmo, voy a hacer un pequeño gráfico acá. La función logaritmo, ¿sí? Para que ustedes lo recuerden, siempre tiene, en el 1 tiene un 0, ¿sí? Y se hace asintótica respecto de 0. Si nosotros nos acercamos por izquierda, va a ser de valor negativo, ¿sí? O sea, va a tender a ser 0, o sea, va a tender a ser 0, pero en valores negativos. Nosotros nos acercamos así, y esto viene en este sentido. Entonces va a ser 0, ¿sí? Un valor 0 sobre algo que tiende a ser, perdón, acá me confundí, 1 sobre algo que tiende a ser 0 por izquierda, o sea que esto va a ser positivo debido a negativo, nos va a quedar menos infinito, ¿correcto? Eso sería, digamos, lo que vamos teniendo de las funciones por izquierda, ¿sí? Luego tenemos límite de x tendiendo a 1 por derecha de f de x, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 1 por derecha de 1 al cuadrado sobre el logaritmo natural de 1 por derecha. Si nos acercamos a 1 por derecha, nos acercamos a 0, pero los valores son positivos, porque fíjense que están por encima, digamos, del eje y. Entonces, esto nos queda 1 sobre algo que tiende a ser 0 por derecha. Esto va a ser positivo sobre positivo es positivo, ¿sí? Y un número finito dividido un número que tiende a ser infinitamente pequeño se hace infinitamente grande. Entonces esto nos va a quedar más infinito, ¿sí? Más un solo más acá. Entonces es importante porque con lo que sacamos tanto de una de otra, tenemos una idea de cómo sería el gráfico de esta función. ¿Me explico? Bien, y después tenemos que evaluar el límite de x tendiendo, o sea, acá tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Vamos a ver si hay una asíntota horizontal en la otra parte del dominio que es a más infinito. Entonces aplicamos límite de x tendiendo a más infinito de f de x, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a más infinito de x al cuadrado sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? Si nosotros hacemos este límite, la determinación nos va a quedar infinito sobre infinito, porque es dos valores que tienden a ser infinito. Tratemos de usar, si se cumplen las 5 condiciones del L'Hopital, en este caso es así, ¿sí? Vamos a usar L'Hopital para ver si esta definición nos queda. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a más infinito, esto nos va a quedar 2x y esto queda 1 sobre x, ¿sí? Entonces vamos a tener 2x dividido 1 sobre x, esto va a ser 2x al cuadrado sobre 1, el límite esto va a ser infinito, o sea la función crece infinitamente. ¿Me explico? Entonces tiene los dos puntos. Entonces eso lo que nos sugiere es, aparte ahora tenemos que ver qué pasa con los máximos y los mínimos de la función, que también es importante eso, ¿sí? Pero ya tenemos todas las datas como para tratar de estudiar en parte qué es lo que está pasando en este caso. Bien, entonces a la hora lo que nos falta es calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, aparte del análisis que hicimos recién. Para eso tenemos que encontrar la función derivada de lo que acabamos de calcular nosotros recién. Entonces, para calcular la función derivada, ¿sí? O sea, primero tenemos que hacer que esa función derivada respete, digamos, el dominio que nosotros habíamos dicho. Entonces, para una función que está en división, si f es la división entre a y b, su función derivada va a ser a derivado por b sin derivar menos a por b sin derivado, perdón, sobre b al cuadrado sin derivar. En este caso nos va a quedar que a, que es el numerador, nos queda x al cuadrado, su derivada nos va a quedar 2x por ser una función polinómica, b nos va a quedar logaritmo natural de x y su derivada de tabla, esto nos va a quedar 1 sobre x. Entonces, de este sentido nos vamos a tener f', directamente reemplazamos con los valores de a' y b que tenemos acá. Esto nos va a quedar a' por b, que nos va a quedar 2x por logaritmo natural de x, menos a, que en este caso es x al cuadrado por 1 sobre x. Todo esto sobre b cuadrado, que va a ser logaritmo natural de x todo al cuadrado. O sea que nos vamos a tener f', nos va a quedar. Acá esto nos va a quedar una sola x, entonces nos va a quedar 2x logaritmo natural de x menos x. Una opción sería sacar x como factor común fuera de la integral, entonces de la multiplicación. O sea, esto nos va a quedar 2 logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Ahora, nosotros bien sabemos que, fíjense, el dominio de nuestra nueva función, el dominio de f',
tiene las mismas restricciones que las que vimos nosotros. O sea, tiene las propias, que va a tener también que no se puede dividir por 0 y que el x tiene que ser mayor que 0 por estar dentro del logaritmo, pero a su vez se tiene que ajustar a la función primitiva de la que salió, que en este caso es f. Entonces su dominio va a volver a ser desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Exceptuando el 1. Entonces ahora lo que hay que hacer es ver para qué, primero en qué valores se anula esta derivada. Recuerden que los candidatos a ser puntos máximos o mínimos donde las derivadas se anulan, ¿sí? Dentro de este dominio. Entonces vamos a buscar x sub 0 tales que la f' de ese x sub 0 sea igual a 0, respetando esa condición que vimos recién. Entonces esto nos va a quedar 2 logaritmo natural de x menos 1 por x sobre logaritmo natural de x al cuadrado, esto es igual a 0. ¿Qué se puede hacer en este caso? Acá, por ejemplo, si multiplicamos ambos lados por logaritmo natural al cuadrado de x, ¿qué es lo que nos va a pasar? Esto se nos va con esto, el denominador se anula con el numerador y acá no vamos a tener un 0. Y luego tenemos esta multiplicación. 2 por logaritmo natural de x menos 1 por x se hace igual a 0. Entonces eso nos da la pauta a nosotros de que hay dos posibles respuestas. Porque si en una multiplicación dos factores, el factor llamémosle a y el factor b dan 0, quiere decir o que uno o que otro son 0. Entonces la primera que dice que x es igual a 0 es una posible respuesta. Pero fíjense que no es posible porque no está admitida dentro de nuestro dominio. Así que directamente esta la descartamos. Vamos con la segunda que nos dice 2 por logaritmo natural de x menos 1 es igual a 0. Y ahora hay que despejar x de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 1 de ambos lados, sumo 1 de acá, sumo 1 de allá, este 1 con este 1 se nos va, o sea que esto nos va a quedar 2 por logaritmo natural de x es igual a 1, luego dividimos por 2 ambos lados, ¿sí? Para sacarnos este 2 de este lado, esto nos va a quedar logaritmo natural de x es igual a 1 medio, y luego para sacar el resto del problema, lo que vamos a tener es e elevado a ambos lados, con lo cual el x resultante de todo esto nos va a quedar e a la 1 medio. Entonces e a la 1 medio o raíz cuadrada de, como ustedes prefieran, es el punto que es candidato a ser punto crítico. Lo que vamos a hacer ahora es estudiarlo en función del intervalo. Vamos a estudiar esta función en cuanto a lo que son los intervalos de derivadas. Cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles son los intervalos de decrecimiento posibles, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener x. Después tenemos nuestra derivada de x, ¿okay? Vamos a tener e a la 1 medio, ¿sí? En este caso, raíz de, ¿sí? Nos va a quedar mayor que 1. Entonces vamos a tener desde 0 hasta 1 sin incluir. Luego el 1 no lo incluimos porque no está en el dominio. Entonces vamos a tener desde 1 hasta raíz de e, o e a la 1 medio, que es lo mismo. Tenemos raíz de e y luego tenemos desde raíz de e a más infinito. Lo que hay que hacer ahora es probar la derivada en cada uno de los intervalos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en raíz de e la derivada es 0. Si probamos entre un valor entre 0 y 1, la derivada nos va a dar negativo. Prueben, qué sé yo, un medio, el valor que ustedes quieran, ¿sí? Que sea válido en ese intervalo. Con lo cual la función en todo ese intervalo decrece. Si lo prueban entre 1 y raíz de e, la función también va a decrecer, ¿sí? Ojo con esto, por lo que vimos recién. Y luego si lo prueban entre raíz de e y más infinito, crece. Entonces, piensen lo siguiente. En 1 nosotros habíamos dicho que hay una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, si nosotros dibujamos la función para tratar de ver qué es lo que pasa, qué es lo que nosotros tenemos. Que acá, en raíz de, si luego de raíz de la función decrece y luego crece, esto va a ser un mínimo. Y acá va a estar el mínimo de la función. Obviamente no es el mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque uno de los límites dijimos que la asíntota se hacía menos infinito. Entonces vamos a dibujar la función para que se entienda la idea. Entonces cuando dibujamos la función, fíjense, nosotros dijimos, el dominio de la función va a estar entre 0 más infinito exceptuando el 1. Entonces la función desde en 0 tendiendo a 0 valía 0 el límite. La función decrece y se hace asintótica a menos infinito cuando tiende al menos 1. Luego desde 1 hasta la derecha va a ser también asintótica, ¿sí? Va a tender hasta este punto y luego va a llegar acá a un mínimo local, que es lo que decía los intervalos, y luego va a crecer hasta hacerse más infinito. O sea, este sería el trayecto de la función. Fíjense que eso está en línea con lo que vimos de los intervalos, ¿ok? Entonces, lo más probable, ¿qué era lo que decía el enunciado? El enunciado decía que a tenía que ser mayor que 0 para todo x
mayor que 0, que cumpla esa desigualdad. O sea que f de x, que en este caso es x al cuadrado sobre el logaritmo natural de x, tenía que ser mayor que ese número positivo. Entonces, si el número tiene que ser mayor que 0, quiere decir que de la imagen estamos tomando todos los números por arriba del eje x, números positivos. Entonces, si nos olvidamos de esta parte, ¿sí? X mayor que 0 es para allá, perfecto. Todos estos números son negativos, así que toda esta sección de entre 0 y 1 no cumple con esta condición. Entonces van a ser todos los números desde 1 hasta más infinito van a ser mayores que este, que es el mínimo local. Entonces, la idea es ver cuál es la imagen de ese punto, que en esta imagen en este caso es la imagen de raíz de. Entonces vamos a calcularlo. La función, que en este caso es la imagen de raíz de, en este caso nos va a quedar raíz de al cuadrado sobre el logaritmo natural de raíz de. Raíz de al cuadrado nos va a quedar e. Y logaritmo natural de al cuadrado podemos pensarlo como logaritmo natural de e a la 1 medio. Esto nos sirve porque de última, si no lo calculamos con calculadora, podemos aplicar las propiedades que conocemos. Bajamos multiplicando el exponente y esto nos queda e sobre 1 medio por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1, ¿sí? Entonces la imagen de raíz de e nos va a quedar e sobre 1 medio, que en este caso es 2e. ¿Me explico? Entonces, esta recta que está acá, que es el valor constante 12, es el valor para el cual la función se va a cumplir la desigualdad que dijimos al principio, x al cuadrado menos a por logaritmo natural de x mayor que 0, ese a en este caso es 12. Siempre y cuando todo el x sea mayor que 0, cuando reemplazamos por 12 acá, la desigualdad siempre se va a cumplir. Y esa es la resolución del ejercicio.